Hola familia, ¿cómo estáis? Muy bien, qué bueno es estar juntos en la casa del Señor. Hemos podido adorar al Señor porque el Señor siempre está abierto siempre tiene su trono abierto para sus hijos, para que podamos bendecirle y adorarle, pero también para pedirle, ¿no? Pero también Él quiere hablarnos, siempre Él quiere hablarnos, lo sabemos, ¿no? Y en esta mañana que podamos tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos a lo que Él quiere decirnos. Y antes de entrar a la meditación de la palabra, hoy es 1 de mes, vamos a estar después compartiendo la Santa Cena, recordando aquel sacrificio de Jesús que no pasó a la historia, sino que para los cristianos estamos llamados a recordar siempre cuando nos reunamos de lo que Él ha hecho, para jamás perder la memoria de que Dios es un Dios bueno. Amén. Que no se miró a sí mismo, no se miró de estar en el trono con el Padre. Jesús no se quedó en el trono con el Padre, sino que vino, se hizo hombre, se hizo un siervo y murió por nosotros, para que podamos hoy día tener propósito de vida y tengamos un futuro con Él. Así que eso es lo que estaremos haciendo esta mañana. Quisiera invitaros a abrir vuestras Biblias, a leer el texto del Evangelio de Mateo, que se encuentra en el capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateo 9, 35 al 38. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo hemos leído todos más de una vez. Y yo quisiera preguntarte a ti en esta mañana, ¿cuántos de aquí somos discípulos de Jesús? Hay 3 o 4, está bien, los demás estamos en ello. Si hemos conocido al Señor, si el Señor es nuestro Señor, si nuestra es su vida, somos sus hijos, pero no solamente sus hijos, también somos sus discípulos. Y estamos llamados a vivir como Él nos ha llamado a vivir, el estilo de vida que Él tuvo. El título que le he puesto a esta predicación es Discípulos con mentalidad de reino. Discípulos con mentalidad de reino. Hay muchas clases de discípulos, o que dicen que son discípulos, pero no todos los que se dicen discípulos tienen mentalidad de reino. Y necesitamos nosotros ser esa clase de discípulos que tienen esta mente y este corazón por lo que Dios quiere hacer en medio nuestra. El reino de los cielos en el Mateo 9 estaba irrumpiendo en estos momentos en el mundo. Jesús llama al último discípulo, que lo encontramos al final del capítulo 8, que es Leví, y él sería el 12º, ¿vale? Y sería uno de los que vivirían cerca de él, que conocerían de primera mano su vida, conocerían al Rey del universo, al Creador, serían testigos del Dios Emmanuel entre ellos. Aquel que estaba en la gloria eterna, en plena comunión con el Padre, decidió hacerse hombre, un siervo, para entregar su vida por la humanidad, abriendo una nueva etapa para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las edades y en todos los lugares. Este nuevo reino está fundamentada en este nuevo rey que llega al mundo. Un rey que haría el bien a todos y que llegaría a ir a la cruz por todos, a pesar de que todos no creyeron en él. Es un reino diferente, fundamentado no en los principios que rigen el resto de los reinos, sino un reino de amor, de justicia, de servicio, donde el más grande
es aquel que más se entrega por los demás. Es el mundo al revés. El Evangelio es el mundo al revés. Los grandes de este mundo son aquellos que son servidos, pero según Jesús, los grandes para Él son aquellos que más sirven. Así que si tú y yo somos discípulos de Jesús, nuestro llamado es servir. En este capítulo, como os he dicho, que llama a Mateo, también vemos como hay una sucesión muy importante de milagros. Pero ya en este capítulo 9 vemos como los fariseos se están empezando a oponer a la acción de Jesús. Dicen que Jesús es un demonio, que está endemoniado, que es un inmoral y dicen más cosas de él. Pero la labor de Jesús no se podía detener por lo que dijesen de él. Tenía tan clara su misión que a pesar de que podía haber confrontación, a él no le importaba demasiado la confrontación porque él tenía un llamado de parte del Padre y él la iba a cumplir. Así que tenemos, todos los que somos discípulos de Jesús, tenemos un modelo de vida y estamos llamados a vivir como Jesús en el entorno que nos podamos encontrar. Así que si tú eres discípulo y vives en algún lugar, como todos, eres un discípulo que estás llamado a vivir, estamos llamados a vivir conforme los principios de Dios en nuestra vida. Así que quisiera meditar en el carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles son sus principios morales? Y también cómo Él desea que sus hijos vivamos en el lugar donde nos ha puesto. Y empezamos con el primer punto, con el primer paso que le he puesto como título, llamados al servicio implicado. Recorría Jesús, en versículo 35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según Flavio Josefo, en la región de Galilea, que no es todo Israel, es una región, había más de 200 aldeas y ciudades. Había una gran labor por delante para llevar a cabo. Y Jesús se encontraba, porque además lo dice, estaba en todas. No es que dijese iba a las grandes, a los que tenían más de 2.000 habitantes, de 5.000, no. Él iba, independientemente de la cantidad de personas, él iba a predicarles sobre el reino. A pesar de ser Dios, a pesar de tener la dignidad real, Jesús se hace hombre y se mezcla con la humanidad. Porque Jesús, aparte de ser rey, es el mayor obrero de su reino. Es el mayor currante. ¿De acuerdo? Es el mayor trabajador del reino del cual nosotros estamos llamados a tomar ejemplo. Para Jesús era urgente la labor que estaba realizando. No podía dormirse, como se dice en España, en los laureles. No podía decir, ya estoy aquí, a partir de ahora pues ya he venido aquí entre el mundo, que vengan todo el mundo a mí. No. Tenía 3 años por delante, aunque los discípulos no sabían cuánto tiempo iba a estar Jesús con ellos, él sí que era consciente de lo que iba a estar con ellos. Así que él tenía que llevar a cabo su misión en 3 años y había tomado esta decisión de hacerse hombre y llegar a todas las personas. Está claro que como Dios podría haberlo hecho de muchas maneras. Porque a Dios es mucho más grande que ninguno de nosotros. Los criterios y conocimientos de Dios son mucho más vastos y amplios que los nuestros. Podemos hasta incluso decirle a Dios cómo Jesús podría haber hecho esto de la evangelización. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió acercarse a la humanidad. Relacionarse en primera persona con la humanidad. Y además, su relación normalmente era con aquellas personas que no contaba nadie con ellos en la sociedad. Aunque bien Jesús se relacionaba con gente rica, con todo estatus de personas, él vino
sobre todo para compartir el evangelio de aquellos que tenían necesidad de él. Y aquellos que no contaban para nadie, para Jesús sí que contaban. Amén. Jesús estaba comprometido con el plan del Padre para la salvación del ser humano y se movía allí donde estaba Él. Ahí donde estaba la gente, se movía Jesús. Y podemos ver que Jesús, en primer lugar, enseñaba a la sinagoga. Una sinagoga tenía como principio que tenía que tener una cantidad concreta de personas. Tenía que haber 10 hombres adultos y que fuesen conocedores de las Escrituras para que se abriese una sinagoga. También podía haber invitados, pero si no había 10 personas adultas, conocedores de la Torá, del Antiguo Testamento, no se podía formar esa sinagoga. Entonces Jesús se acercaba a ellos para poderles enseñar que en aquel lugar, en la sinagoga, donde querían aprender de Dios, de Yahvé, que había religiosos, pero también había personas que querían aprender, Él les mostraba con sus palabras que era el Mesías esperado desde el Antiguo Testamento. En Él se cumplían las palabras del Antiguo Testamento. Y ahí un día, cuando leemos en Lucas 4, se cumple el texto, la profecía de Isaías 61. Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Venía a traer libertad, venía a traer propósito a los pobres, a los oprimidos. Pero no está hablando de pobreza y de opresión de alguien de estatus social, sino aquellas personas que tenían una revelación interna de que necesitaban de Dios, que en sí mismos ellos no podían ser cambiados, pero sí que Dios había venido a traer libertad a sus vidas. Jesús estaba en las sinagogas, pero Jesús no solamente estaba en las sinagogas, estaba también por las calles predicando. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús solamente se hubiese quedado en los espacios donde se predicaba la ley, en las sinagogas de aquel momento? ¿Qué hubiese pasado? Pues mirad, así a bote pronto, ni María de Betania, que era prostituta, hubiese podido conocer a Jesús, ¿no? Ni Leví, que era un discípulo, que era un publicano, alguien que recogía los fondos o que recogía los impuestos para los romanos, no hubiese sido aceptado dentro de las sinagogas. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, que siempre estaban pescando, hubiesen sido receptores, porque Jesús fue a buscarlos donde estaban ellos. ¿Cuántos de vosotros habéis conocido al Señor dentro de la iglesia? Algunos, ¿no? Pero ¿a cuántos de vosotros el Señor se ha acercado a vuestra vida estando fuera de la iglesia? Porque no hay paredes que frenen el avance de la obra de Dios. No hay paredes que frenen el amor de Dios, que paren el amor de Dios. Así que Dios se revela en el lugar religioso, pero también se revela donde están la gran mayoría de personas, en la calle. Y Jesús dice que proclamaba el evangelio. Él gritaba a viva voz que el reino de los cielos, el reino de justicia, el reino de amor se había acercado a ellos. Que ya no tenían que vivir como esclavos del pecado, que ya no tenían que vivir sujetos a sus pasiones, sino que Jesús había venido a hacerlos libres, a predicar el año agradable del Señor. Así que Jesús se encontraba por donde se encontrase, predicaba a viva voz de quién era Él, de lo que había venido a hacer y que venía a abrir un nuevo tiempo
para la humanidad. Se movía Jesús donde estaban las personas. Y no esperaba que las personas se acercasen a Él. También Jesús sanaba a los enfermos. Jesús sanaba a los que tenían enfermedades físicas. Pero también Jesús sanaba a los que tenían dolencias en el alma. Personas que estaban desanimadas, personas que no tenían futuro en aquel lugar. Y Jesús se acercaba a esta realidad. No tenía por qué tocar a las personas para sanarlos. Bastaba con decir una palabra y hubiese sido todo el mundo sano. Pero Jesús, y me llama tanto la atención esto, Jesús siempre, después de hacer un milagro, se acercaba a la persona para verla a los ojos. ¡Wow! Este mundo no te mira a los ojos, pero Jesús te mira a los ojos. ¿Mm? Y te dice, oye, puede ser lo que tengas, pero yo te miro a los ojos y te cuido. ¡Wow! Este es el mensaje más bonito y esperanzador de la historia. Yo vivía lejos del Señor, pero el Señor me miró a los ojos. Me sanó, me está sanando, ¿no? Porque todos los que estamos aquí estamos enfermos y necesitamos ser sanados por Él. Pero nos mira a los ojos para decirnos que nos ama y que cuenta con nosotros. ¡Qué pasada! Jesús hacía esto porque les importaba, le importan las personas, le importas tú. Todos le importamos. En la realidad que te encuentres, Jesús te quiere tocar. Y te toca. No seamos duros al toque del Señor. Y vemos como Jesús, en su preocupación, en su deseo de bendecir, a pesar de que él podía salir mal parado según la ley, porque cuando alguien tocaba a un leproso, quedaba inmundo. Cuando alguien tocaba a alguien que estuviese enfermo, como la mujer con el flujo de sangre, quedaba inmundo, no podía estar dependiendo de la gravedad de la enfermedad, no podía ni estar, o durante el día era inmundo, o durante 7 días era inmundo. Era una pasada y tenía que permanecer al margen de la sociedad. Pero a Jesús le da igual las reglas. Las reglas de Jesús son el amor. La regla de Jesús es traer vida y vida abundante. Entonces Jesús toca al leproso, sana a la suegra de Pedro, habla con él, sana a un paralítico. Un paralítico le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 1. En aquel entonces, en la cultura judía, el que estaba enfermo, como norma general, se entendía que estaba enfermo porque había cometido pecado. Entonces, todos estos que estaban enfermos eran porque eran muy pecadores. Pero Jesús, a pesar de su dolencia, a pesar de su pecado, Jesús le dice, hijo. Qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más bonita es decirle a tu hijo o tu hija, hijo, hija, no llamarlo por el nombre, porque cuando lo llamamos por el nombre ya sabes que no significa buena cosa, ¿eh? Hijo, te amo, hijo, hija. Y Jesús llamó de esta manera a este paralítico. ¿Cuánto necesitamos aprender del Señor? ¿Sabéis? Para Jesús, que venía a instaurar un nuevo tiempo, un nuevo reino, no había descanso. No había contratiempo que fuese más grande que su misión. Él podía encontrarse en un ambiente hostil, como se encontró con Nazaret, en la tierra donde él creció. ¿Os acordáis? Que dice que no pudo hacer milagros en Jerusalén, no, en Nazaret, porque no creían en él. Pero él seguía trabajando, porque su misión de compartir el reino de los cielos, de traer salvación, sanidad, un nuevo futuro, era lo más importante. No había descanso. La urgencia de salvación era y es hoy día vital. Pero ¿cómo podemos definir salvación? Hay personas que dicen que la salvación tiene que ver con el estado final de las cosas. Un día seremos salvos. Bueno, un día nos iremos con el Señor.
todos que somos sus hijos. Nos iremos con el Señor y seremos salvos del todo, porque estaremos en su presencia. Pero la salvación no es para mañana o pasado mañana. La salvación es para hoy y ahora. La salvación tiene que ver con transformación. La salvación tiene que ver con dejar a Dios cambiar mi día a día, mi mente, mi corazón. No ser más la misma persona que era ayer, sino caminar en novedad, caminar en nuevos propósitos, en nuevos proyectos. Dios está queriendo transformarnos interiormente para que no solamente sea nuestro Salvador, sino que también sea nuestro Señor. Hoy, día 2 de marzo, el Señor nos sigue empujando a nosotros para que vivamos esta urgencia del Evangelio. ¿Cuántas personas conoces tú que todavía no conocen a Jesús? ¿Cuántas personas? ¿Una? Los que tienen más de 10, que levanten la mano. ¿Cuántas personas hay que no conocen a Jesús? Aquel que vino a dar vida y vida abundante. Tenemos una urgencia grandísima en compartir su evangelio. Pensamos que hay tiempo para todo. Bueno, pero yo es que en realidad yo no puedo gobernar mi tiempo. O tú piensas que tú puedes gobernar tu tiempo. Nosotros somos de presente, de la hora. Pero es que ni de aquí 5 minutos yo no sé dónde voy a estar. A lo mejor el Señor me ha llamado a su presencia. ¿Me entendéis lo que os digo? Yo soy el de la hora. Y yo lo único que puedo hacer es trabajar en el ahora. No dejemos para mañana la urgencia del evangelio. Hemos sido llamados a vivir un evangelio activo, no de comodidad, no de confort, no de temor. Hoy día muchísimos cristianos tenemos el problema de la aplicación del evangelio. Sabemos muchísimas cosas de la palabra del Señor, pero muchas veces aplicamos muy poquitas. Y estamos llamados a aplicarlas, a vivirlas en primera persona, a movilizarnos. ¿Sabes? El evangelio es para gente que se moviliza. No para aquellos que quieren ver Netflix todo el fin de semana y haces una carrera de miniseries o lo que sea. Aunque también está bien un fin de semana, ¿no? No voy a decir nada. Pero nuestra vida tiene propósito y hay urgencia. Hay urgencia. Y si no lo entendemos que hay urgencia, viviremos a la bardola. Viviremos con temor. Temor a lo que los demás digan. ¿Alguien se ha reído de ti por ser cristiano? ¿Por compartir el evangelio? ¿Alguien se ha reído? No. Pues de mí sí, ¿eh? Y yo creo de todos aquellos que han compartido, oye, tío, que eres un poco retrasado ya, ¿no? Eso ya pasó hace muchos años. Eso ya, no sé, ponte moderno, ves con las filosofías orientales, vete, yo qué sé, con montones de cosas. Pero, ¿sabes? Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder nadie lo puede parar. Así que nosotros estamos llamados a implicarnos día a día, a no callarnos. No te calles. Si tú tienes una buena noticia, ¿qué haces con esa buena noticia? ¿La compartes o no? Claro que sí. Si tú vas a un buen restaurante que es bueno, bonito y barato, ¿qué dices? ¿Lo compartes? Perdón, Señor, por la comparación, pero sí. Pero lo que es bueno, lo que ha cambiado nuestra vida, ¿cómo no vamos a compartirlo? ¿Cómo no lo vamos a guardar? No podemos guardarlo. Tenemos, a pesar de que se rían, pueden reírse, ya está. De Jesús se rieron también, pero es que a Jesús lo mataron también. Lo desecharon. Y nosotros como discípulos, ¿qué pensamos? ¿Que vamos a seguir un camino diferente al de Jesús? Pues todo esto entra dentro de los planes posibles que pueda pasarnos. Si compartimos el evangelio es muy posible que te pase esto, pero también es muy posible que reciba a Jesús, ¿no? ¿Es posible o no? ¿Dios no está deseándolo? Bueno, pues entonces nuestra parte es la urgencia de compartir este evangelio. ¿Sabéis? Martin Luther King dijo, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Una sola persona, poder ayudarla, no habremos vivido en vano. Así que nosotros tenemos un campo grande para poder seguir sirviendo al Señor y seguir compartiendo su evangelio.
En segundo lugar, estamos llamados a vivir con una compasión comprometida. En el versículo 36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se detuvo para ver a la multitud, pero no se detuvo para ver la multitud y recrearse en ella. Dijo: ¡ay, cuánta gente me sigue! 2.000 personas, 3.000 personas que me siguen. Yo soy el centro. No, esto no tiene nada que ver con hoy día, ni con las épocas que no tienen que ver con Jesús. Nosotros, seres humanos, queremos ser el centro de todo. Pero Jesús, siendo el Dios, no iba a ser el centro. Él no iba. Él tenía un interés mayor que él mismo. Y tenía que ver con las multitudes. Y tenía que ver con la gente, con las personas, no con él mismo. Porque si él hubiese dicho, me tengo que cuidar a mí mismo, como hoy día hay tantas enseñanzas, no hubiese ido a la cruz. O yo por lo menos pienso que no. Pero Jesús menospreció su vida por amor a ti y a mí. Así que Jesús se acercó, y no se acercó de cualquier manera. Tuvo compasión de las personas. Y la compasión significa empatizar con alguien que sufre y que se siente obligado a reducir el sufrimiento de ese alguien. Coloquialmente hablando, es que se le partía el corazón de pena por ver a aquellas personas. ¿Se te ha partido el corazón a ti por alguna vez por ver alguna situación dura? Pues sabes una cosa, la compasión de Jesús, que se le partía el corazón por aquellas personas, le llevó a hacer algo. Porque si la compasión solamente es ver algo, no significa compasión. La compasión es llevar a cabo un acto, un plan para poder ayudar a otra persona. Jesús veía a cada uno, el carácter, cómo eran, cuál era la situación, cómo era la realidad de cada uno de ellos. Pero ¿sabes una cosa? La compasión de Jesús no es selectiva. No es selectiva. A pesar de la persona, que el destinatario, sea cual fuera, porque la compasión va muy bien cuando ves a alguien indefenso, pero cuando te encuentras a alguien que es un prepotente, una persona que se quiere subir encima tuya, una persona injusta, ¿te da compasión? A mí no. A mí no me da compasión. A mí me da rabia. Pero ¿sabes una cosa? No se trata de mí. Se trata de que Dios ha puesto a su espíritu dentro de mí para que yo no sea el Chema este de aquí, que se enfada, no sea más así y que trate y descarte a las personas por cómo son, sino que sea una persona que ama incondicionalmente y que se involucra con los demás. Eso es compasión. Y eso es el proceso que nosotros vamos a estar viviendo toda la vida. Para no ser nosotros más, no ser yo más, sino que sea Jesús en mí. Y Jesús veía a estas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y en aquel contexto agrícola-ganadero, todos sabían bien cuáles eran las características de las ovejas. Y sabían bien a qué animal se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de una oveja. Porque así, hablando a bote pronto, unas características de las ovejas que son animales frágiles, animales mansos, indefensos, que tienen poco sentido de orientación, es decir, que se extravían fácilmente, que no tienen buena visión, pero sí tienen buen oído para reconocer a su pastor. Y su dependencia de su pastor les hace ser obedientes y atentos. Los fariseos se denominaban así como los pastores de Israel. Pero Dios, en Ezequiel 34, les habla a los pastores de Israel y les dice que ellos han mirado por sí. No han mirado por las ovejas de Israel, por el pueblo. Solamente les han dado
cargas imposibles de cumplir, les han añadido cosas a la ley que no existían, les ponían tantos preceptos que lo único que hacían era el pueblo cada día estar más hundido moralmente hablando, espiritualmente más hablando, porque todo lo que les mandaban ellos era imposible. Esos pastores que tenían que velar por las ovejas, no velaron por las ovejas, sino que miraron solamente por sí, por sus propios intereses. Y Dios, en el versículo 11 del capítulo 34 de Ezequiel, dice que Él mismo se va a convertir en el pastor de esas ovejas. Así que en Juan 10 vemos a este Dios hecho hombre que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Eso es lo que el Señor dice de Él mismo. Nosotros somos ovejas. Pero el Señor nos ha llamado también, ¿sabes a qué? A pastorear, a cuidar, a llevar a buenos pastos a aquellos que son más pequeñitos que nosotros. No solamente evangelizar, sino cuidar de la grey también. Ser pastores, ¿sabes? Y ser pastores no solamente de nuestros hijos, ser pastores de nuestro esposo, de nuestra esposa, sino ser pastores de todas aquellas personas. Porque pastorear tiene que ver con cuidar, que el Señor ha estado poniendo al lado nuestro. Jesús quería demostrar que Él era diferente a los fariseos y demostró con su vida y con su muerte qué clase de hombre era. Jesús se ocupaba del ser humano, de las ovejas, y con su mensaje esperanzador mostraba la posibilidad de tener una nueva vida en Él. La compasión es una muestra del carácter del Señor en nosotros. La compasión tiene que ver, es la consecuencia de nosotros ser conscientes de cuánto el Señor nos amó y nos perdonó. Es necesario entender, ser conscientes, que por gracia hemos sido salvos. Y que la gracia que Dios nos ha dado, que hemos experimentado en primera persona, debe ser extendida a otros. Y ser compasivos es posible cuando nosotros experimentamos esa gracia sobre nuestra vida. Es muy fácil convertirnos en jueces de los demás. Es muy fácil. Yo tengo un estatus religioso bueno. Yo soy un pecador, pero mira aquel soy el pecador. Yo peco una vez al día. El otro no le bastan una por hora. Y nos convertimos en jueces de los demás. Pensando que somos más que nadie. Y lo único que debemos entender es que es la gracia de Dios obrando en nosotros y transformándonos. No porque nosotros seamos más chulos, ni mejores, sino porque es Dios el que está obrando y no ha parado de trabajar con nosotros. Nosotros estamos llamados a tener ese carácter compasivo y humilde que había en Jesús. No soberbios, no ponernos por encima de los demás, no juzgar, que es súper fácil. Claro, le pasan estas cosas porque como no piensa muy bien lo que hace, entonces, y nos convertimos en personas. Y nosotros no estamos llamados a juzgar eso. De verdad, cuanto más mayor me hago, no de tamaño, pero de edad sí, más me doy cuenta que yo no he sido llamado a juzgar a nadie. Es el Señor el que da, es el Señor el que tiene la última palabra con todo el mundo. Y yo no soy nadie para poder hacer eso. Yo estoy llamado a mostrar compasión con todos vosotros, con todos los de allá, con todo el mundo. Y nosotros no estamos llamados a vivir de otra manera. Así que necesitamos entender, como dice la parábola del buen samaritano, yo os mando deberes para casa, ¿vale? Por favor, lee la parábola del buen samaritano. Ahí encontramos, en Lucas 10, ahí encontramos los principios que hay sobre la compasión. El cómo se aplica la compasión en el aspecto de la parábola del buen samaritano. Y no solamente leerlo, estudiarlo, sino decirle, Señor, yo lo quiero vivir. ¿Amén? Pedro
le dice a los creyentes, le dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Amén. Eso es lo que estamos llamados a vivir, ser personas compasivas. ¿No ha sido contigo Dios compasivo? ¿No son compasivos muchas veces las personas contigo? Conmigo, así de veces. Yo estoy llamado a vivir en compasión. Pues no soy yo el que lo hace, es Dios obrando en mí. Amén. Y por último, estamos llamados a vivir comprometidos con el reino. En los versículos 37 y 38 dice así la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Los mismos de antes, ¿no? Bueno, ya hay algunos más. ¿Sabes? Somos obreros. Somos discípulos y somos obreros. Y la labor es de los obreros. ¿Sabes? Mi querido hermano y mi querida hermana, después de ver el panorama que Jesús estaba viendo, a las multitudes, dice esto. Ve un montón de multitudes que no tenían pastor ni nada, ¿sabes? Que estaban dispersas sin pastor. Y entonces dice este versículo. Después de ver este panorama de las multitudes, porque Jesús ve a las multitudes, pero no las ve en multitud, no las ve como una masa grande, sino que las ve por nombre. Después de ver a las multitudes, dice, algo hay que hacer con ellos, tenemos que hacer algo con ellos. Mis queridos hermanos, nosotros en tantas ocasiones no nos hemos detenido a ver a la multitud. En tantas ocasiones estamos tan pendientes de nosotros mismos que no somos ni conscientes del vecino que tengo en el rellano en la puerta de enfrente. No soy consciente del vecino del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, lo que sea, de la planta baja. No soy consciente de su realidad. No soy consciente de lo que está viviendo. No sé nada de su vida. Y en este tiempo que hay tanto hermetismo, que cada uno cierra la puerta de su casa, parece como si fuese el lugar seguro, ¿me acuerdas? Como la trinchera. Estamos llamados, nosotros como hijos de Dios, a interesarnos por los demás. A ser personas inteligentes, sabias, que se preocupan mucho más allá de tener una conversación de ascensor, de, oye, hace un buen tiempo hoy, ¿no? Mucho más que esto. Estamos llamados a interactuar y preocuparnos con las personas. Los creyentes estamos llamados a tener los oídos bien abiertos. Si tú escuchas una conversación de alguien, porque pasas por el lado, lo que sea, que alguien está pasando por dificultades, bueno, pues preocúpate de orar por esa persona, ¿no? Y si algún día tenemos la oportunidad de hablar con esa persona, pues hablarle, y decirle, mira, Dios te ama, Dios tiene un futuro para ti. ¿Me entiendes lo que os digo? Estoy contigo. Estamos llamados a tener los oídos bien abiertos, no ser como el resto del mundo que va como el caracol, metido dentro de su realidad. Estamos abiertos, estamos llamados a vivir extendiéndonos hacia adelante. Así que estamos llamados a ser conscientes de estar presentes en el lugar donde nosotros estamos, en nuestras familias, en nuestras comunidades de vecinos, en nuestros trabajos, donde quiera que te encuentres, en la iglesia, ser presentes en el lugar que nosotros nos encontremos. Hoy podemos pensar que en el mundo que vivimos el Evangelio está siendo descartado. Cada vez es más difícil compartir el Evangelio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Cada vez es más difícil compartir el Evangelio. Pero no significa que la gente no tenga fe, porque la gente tiene fe. Lo que pasa es que tiene una fe que le lleva a otro lugar. Todo el mundo tiene una fe. Y nosotros estamos llamados a animarles, a invitarles a que pongan su fe en Jesucristo, como un día nosotros pusimos la fe en Jesucristo que cambió nuestra vida.
Podemos pensar que el mundo es duro y entonces callarnos la boca y no hablar. Porque pienso que si yo le comparto a alguien sobre el Evangelio, no sé, o se va a reír de mí, o no me va a hacer caso, o sea lo que fuere que vaya a pasar. Pero Jesús dice lo siguiente frente a esto. En Juan 4, versículos 34 y 35, dijo, Jesús les dijo a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad de que Él me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mi criterio es uno, todavía falta tiempo, pero el criterio de Jesús es otro. No, ya es el tiempo. ¿A quién le haremos nosotros caso? ¿A mi criterio o al criterio de Jesús? Eso es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Porque cuando empezamos a tomar decisiones según nuestro criterio, empezamos a ver a este y decir, uy, madre mía, cómo es, no voy a compartirle nada, ¿sabes? Pero no, si le hacemos caso a Jesús, es hoy, es ahora. El tiempo de salvación es hoy y ahora. Por descontado que todo el mundo tiene la libertad de decir sí, no. Todos tenemos esa libertad. Nosotros también. Sí, no. Pero estamos llamados a compartir el Evangelio a todo tiempo, a toda persona. Amén. No podemos dejarnos engañar por la frase de que el mundo es muy duro. Por el contrario, y la vida es dura. Pero no por eso no vamos cada día a trabajar, ¿no? No por eso no salimos a hacer lo que tenemos que hacer, aunque sea difícil. Seguimos avanzando. Y Dios sigue queriendo que nosotros tengamos presente que hoy es el tiempo de salvación. No te calles, no nos callemos, no tengamos miedo, porque el Evangelio no solamente es para ti, no es para mí solamente, el Evangelio es para toda criatura. ¿Amén? El Evangelio transformó la historia. Es así. Del primer siglo transformó la historia. Y transformó la historia de muchísimas personas. Y transformó la historia de mi persona. Y también la vuestra. Pero quiere seguir transformando historias de vida. Así que no te quedes con lo que el Señor te ha dado. Sé valiente, seamos valientes. Seamos valientes porque el Señor sigue deseando que nosotros seamos personas que se involucran en este tiempo. Jesús le dice a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su... Mi pregunta es la siguiente. ¿Vosotros queréis, porque dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, ¿vosotros creéis que Dios no tiene interés en enviar obreros a la mies? Si justamente ha venido para esto. No pasa por ahí, o lo que yo entiendo. No, lo que está queriendo involucrar a Jesús, a sus discípulos, para que de verdad se involucren en oración. Dios es el que llama, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que compartamos el Evangelio. Eso está meridianamente claro. Pero lo que Dios está deseando de nosotros es que nos involucremos en oración. ¿Y por qué dice esto en oración? Porque cuando tú oras por alguien, cuando yo oro por alguien, estoy dispuesto a ser la solución para ese alguien. Yo no oro para que el Señor bendiga a mi hermano que le faltan comidas, envíale un saco de patatas encima de la cabeza. Cuando yo oro al Señor, Señor, mira la necesidad de este hermano, yo soy el que busca las patatas y le digo, toma tus patatitas, lo que sea, la necesidad que tenga, porque yo estoy llamado, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser personas que son la solución para otras personas. No podemos orar y decirle, Señor, haz esto, haz lo otro, ¿no? Como si enviase los rayos, oh, Señor, haz esto. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia, que por descontado que Dios trabaja por encima de la iglesia. Y Él es mucho más capaz que lo que nosotros somos capaces. Pero Dios está contando con su iglesia. ¿Por qué piensas que estamos aquí en la iglesia?
para dar gloria al Señor, para dar gloria por lo que el Señor ha hecho en nosotros, por la dar gloria de quién es Él, pero también para edificarnos y para compartir el Evangelio. Esos son el llamado de la iglesia. Si no, no haría falta tener iglesia. Y Dios quiere que nosotros seamos conscientes de que tenemos que orar para ser parte de la solución. Entender que somos parte de la solución en este tiempo. No tengas miedo de compartir el Evangelio. Vivamos en urgencia. Urgencia. Vivimos en tiempos muy difíciles para todo el mundo. Y las personas están tristes. Las personas están sin propósito. Las personas están como ovejas que no tienen pastor. Están apagadas interiormente. No tienen ningún futuro. Pero Jesús nos quiere mostrar que en Él hay futuro. Y somos la iglesia. Somos la iglesia no para estar aquí encerrados. Está bien, está muy bien. Y tenemos que estar encerrados, no, reunirnos y edificarnos. Pero la iglesia no os penséis que acaba aquí. La labor de la iglesia sigue estando allá afuera. Sigue estando allá afuera. No tengamos miedo, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Es el que vino en Hechos para empoderar, para ser testigos. Para empoderar a la iglesia. A veces uno piensa que empoderar a la iglesia, ser testigos, tiene que ver con tener con poderes como si fuese Son Goku. No. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Señor nos ha dado la capacidad, por lo que Él ha hecho en nosotros, de compartirlo. Y además compartirlo con convicción, porque Él lo ha hecho de verdad. No es un testimonio irreal, no es, bueno, a mí me contaron que pasaban estas cosas. No, lo experimentamos en primera persona, lo que pasa cuando tú te rindes al Señor. ¿Oramos? Señor Dios, en esta mañana nos acercamos a ti, sabiendo que tú eres el Dios eterno. El Dios que se hizo hombre, que vino a dar su vida, a poner su vida por la humanidad, por cada uno que estamos aquí, para poder abrir un nuevo tiempo de relación con nosotros y también un nuevo tiempo de propósitos para con nuestras vidas. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a saber que tenemos en ti el propósito de vida. Ayúdanos a ser hijas e hijos que viven en urgencia del llamado, que no postergan todo para mañana, sino que seamos personas que en el día de hoy somos conscientes de la realidad, de la importancia de tu evangelio y de tu salvación. Ayúdanos a tener un carácter compasivo, Señor, más allá de las personas, de las circunstancias. Queremos que, Espíritu Santo, tengas cada día un mayor lugar en nuestra vida y que podamos experimentar esta novedad que nos transforma y que dejemos de ser como éramos antes cada día. Queremos pedirte que nos ayudes a entender que nuestro propósito de vida está solamente en ti, Jesús. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque somos tus discípulos. Gracias porque somos tus obreros, llamados en este tiempo a ser luz y sal, a predicar tu evangelio a toda criatura. Ayúdanos a no tener temor, Señor. Ayúdanos a creer y experimentar aquello que tú un día hiciste en nosotros, transformando nuestro pasado, que lo podamos compartir con otros. Y te damos tantas gracias porque tú has hecho. También, Señor, ahora te damos gracias por este tiempo que vamos a estar compartiendo de tu mesa. Muchísimas gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Porque tú hiciste lo que nadie había hecho. Tú moriste por el pecador, por cada uno de nosotros. Y queremos darte tantas gracias en esta mañana, Señor.
Y queremos pedirte que tú sigas hablándonos, que tú sigas transformando nuestros corazones y que podamos ser hijas e hijos conforme a tu corazón, que viven conforme a tus principios. Y te lo pedimos todo en el precioso nombre y maravilloso de Jesús.